Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la doctora Clotilde Ingrid Tadeo Castillo, docente de la materia de Economía Marítima. Pues bien, vamos a seguir platicando acerca de esos temas que, como les decía anteriormente, son temas que preocupan enormemente a los países, a las empresas, ¿sí? Y ocupa también. Pues bien, otro de los puntos que hay que considerar, ¿sí? Platicamos anteriormente de esta ciclicidad económica que está formada de 5 fases económicas y cada una de esas fases tiene ciertas características que impacta en la producción y por ende impacta en el consumo, ¿sí? Bien, cuando se habla del ciclo económico, hay un tema que vamos a platicar posteriormente que es el ciclo económico del transporte marítimo y pues bueno, ¿qué pasa? Que estamos en un sistema capitalista, en una economía de mercado. Los elementos más importantes de la economía de mercado tenemos por una parte lo que es la empresa, que son las productoras de bienes y servicios, y por otra parte es la demanda. Y los precios se determinan por el libre comportamiento de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Que este tema lo vamos a aplicar posteriormente al ciclo económico del transporte marítimo. ¿De qué manera se mueven las tarifas, ¿sí? Los fletes marítimos en función de la oferta, de la producción de buques y en función de la demanda? Pero pues bien, vamos a platicar uno de los indicadores macroeconómicos también, no es el único, pero sí es uno de los más importantes, que se llama el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Por qué? ¿Por qué considerarlo? ¿Por qué analizarlo? Bien, cuando se habla del PIB, pues no es más que uno de los indicadores, como ya comenté. ¿Qué significa un indicador macroeconómico? Bien, nos indica en qué situación se encuentra nuestra economía en un periodo determinado. Y pues bueno, empezamos con el PIB. ¿Qué pasa con este Producto Interno Bruto? Pues bueno, se dice que son las cantidades de bienes y servicios que se producen dentro de una economía a precio de mercado en un periodo determinado, ¿sí? Y pues bueno, dentro de nuestra economía tenemos empresas extranjeras, tenemos empresas mexicanas que producen y utilizan los recursos nacionales, mano de obra, recursos naturales, recursos económicos. Y pues bueno, este PIB, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué es importante? ¿Por qué impacta en el comercio exterior? Pues bueno, los empresarios producen con bienes, insumos, materias primas importadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se importa esa materia prima para poder elaborar un producto final y puede ser encaminado o dirigido para el mercado doméstico o para exportar. Entonces, ¿qué pasa? Un país, lo que representa la riqueza, pues bueno, es su producción, señores, ¿sí? Y pues bueno, esto se mide en el PIB. Reiteramos, dentro de nuestra economía hay empresas extranjeras que operan, americanas, canadienses, alemanas, que operan dentro de nuestra economía y también empresas mexicanas. Esas son las que contribuyen a la producción, que lo que hace rico a un pueblo es su producción. Pero también por otro lado hay otra tesis que señala sí es importante la producción, pero también es importante el consumo, ¿sí? Y entonces en el consumo tenemos la demanda. ¿Quiénes son los que demandan? ¿Sí? El mercado, nosotros los consumidores. Este comercio exterior, este comercio marítimo que ya platicamos, ¿sí? Que el comercio marítimo, el transporte marítimo es uno de los más importantes, en donde más se mueve esta mercancía, estas mercancías que son producidas por las empresas. Por eso es muy importante el posgrado que se está estudiando, ¿sí? Porque habla de la administración de empresas navieras y portuarias. Entonces tenemos que tener conocimiento de qué manera impacta este indicador macroeconómico en el comercio exterior. No puede haber incremento de las exportaciones si no hay producción. No puede haber ese flujo, ¿sí?, del comercio si no hay demanda. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que el PIB es uno de los indicadores macroeconómicos que representa la producción y representa la riqueza de un país o de una empresa y un país. Ok, por un lado tenemos eso,
Ya platicamos anteriormente los ciclos económicos, el PIB, y pues bueno, ahora podemos platicar acerca de la inflación. La inflación de igual manera es un indicador macroeconómico. No necesitamos ser especialistas en economía para saber que el aumento de precios afecta al poder adquisitivo, y la inflación no es más que es un desequilibrio económico, ¿sí? Que, pues bueno, se representa con alza generalizada de los precios, y cuando aumentan los precios afecta al mercado, afecta por una parte a los consumidores, a los demandantes, pero también afecta a las empresas. Si estas empresas navieras, portuarias, de producción, ¿sí? Si se elevan sus costos, pues obviamente su rentabilidad tiende a disminuir y afecta terriblemente. Y entonces recapitulamos, ¿qué es una inflación? Bien, cuando nosotros platicamos acerca de la inflación, pues es un desequilibrio económico, indudablemente. ¿Y qué significa? Alza generalizada de los precios. ¿Y de qué manera impacta? Pues bueno, disminuye en el poder adquisitivo de una empresa y de una nación. ¿Qué es el poder adquisitivo? No es más que el poder de adquirir más bienes y servicios. Si estamos hablando de la empresa, si los costos de la empresa se elevan por la inflación, pues obviamente esto va a impactar, va a afectar al precio del producto final en el mercado. Es decir, el precio tiende a aumentar. Indudablemente, ¿sí? Estos indicadores macroeconómicos, ¿de qué manera impactan al comercio exterior? Y reiteramos cómo, pues bueno, cómo la empresa tiene que preocuparse y ocuparse por la disminución de sus costos. ¿Para qué? Pues para que no se eleven los precios, y si se elevan en demasía, pues pierden competitividad. Bien, por otro punto tenemos también otro indicador macroeconómico que es de los importantes, ¿sí? Que no es más que la balanza de pagos. Bueno, si estamos hablando de acuerdo al objetivo de nuestra materia, ¿sí? Que nos habla de entender, de analizar, de comprender los elementos económicos y financieros y de qué manera impacta el comercio exterior, ¿sí? A este comercio vía marítima, ¿sí? Entonces, pues bueno, es importante platicar qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos es otro indicador macroeconómico, ¿sí? Pues bueno, aquí se forma, no es más que un registro de los ingresos y los egresos de México, pero con relación al exterior. Y aquí está formado por diferentes balanzas o cuentas. Bien, la primer cuenta de la balanza de pagos, pues es la balanza comercial, ¿sí? Bien, ¿por qué platicar acerca de la balanza comercial? Porque es el registro tanto de las importaciones como de las exportaciones de mercancías, de bienes tangibles, ¿sí? Y entonces eso se registra en la balanza comercial. Si las exportaciones se elevan comparativamente con las importaciones, pues bueno, se incurre en un superávit. ¿Por qué? Porque hay más ingresos para la nación. Por ende, si las exportaciones disminuyen, ¿qué pasa? Pues bueno, se presenta un déficit. Pero déjenme decirles que aquí se debe de haber un equilibrio, tanto de las exportaciones como las importaciones. Las exportaciones son importantes, pero también las importaciones. ¿Por qué? ¿Quiénes importan? Pues los empresarios que producen bienes para poderlo ofrecer en el mercado nacional o para ofrecerlo en el internacional, para exportarlo, ¿sí? Y pues bueno, ahí tenemos la primera cuenta, la balanza comercial de la balanza de pagos. Posteriormente tenemos la balanza de servicios. En la balanza de servicios aquí se registra, ¿sí?, lo que es el transporte internacional, los seguros internacionales, lo que son los gastos gubernamentales. Se registran aquí. Cuando nosotros hablamos de las exportaciones, pues bueno, tenemos que considerar también el transporte internacional y el seguro, que estos puntos lo vamos a analizar en los Incoterms posteriormente. Bien, todo eso se registra en la balanza
de servicios. Y pues bueno, consecutivamente tenemos lo que es la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Pues bueno, es la que registra el saldo de las cuentas anteriores, de la balanza comercial y de la balanza de servicios, ¿sí? Y pues bueno, de ahí tenemos otra cuenta también importante, que es la cuenta de capital. También lo estudiamos en el posgrado. ¿Qué es la cuenta de capital? Pues bueno, aquí se registra lo que son las inversiones extranjeras, ¿sí? Bueno, inversión extranjera directa, lo que conocemos como la IED. IED no es más que la inversión extranjera directa. También está conformada por la inversión extranjera indirecta, que no es más que esos préstamos que nos hacen y que nosotros también hacemos a corto, mediano y largo plazo. La deuda pública externa se encuentra aquí, en la inversión extranjera indirecta. México tiene contraídas ciertas obligaciones con bancas privadas extranjeras, el Chase Manhattan Bank, el American Bank, el Citibank, ¿sí? Y por otro punto también, por otro lado, tenemos gobiernos de países que nos prestan dinero. La deuda externa entonces se encuentra dentro de la inversión extranjera indirecta. Y por otro lado tenemos dentro de la cuenta de capital que estamos platicando, pues tenemos el capital golondrino, las inversiones que se llevan a cabo en las bolsas de valores, en este caso en la Bolsa Mexicana de Valores. Y entonces, bueno, aquí tenemos estas tres cuentas importantes de la balanza de pagos, ¿sí? Pues bueno, esto mide la capacidad de producción, la capacidad de fortalecimiento de un país. Y pues bueno, posteriormente hay otras cuentas, ¿sí? Como son los DEX, son los depósitos ante el Fondo Monetario Internacional que hacen los países que forman parte de este fondo, de este organismo financiero internacional. También tenemos otro punto u otra cuenta que no es más que las transferencias unilaterales. Las transferencias unilaterales son todas esas donaciones, ¿sí?, que a México le hace y que México hace. Por eso se llaman transferencias unilaterales, ¿sí? Y pues bueno, y por último, pues se tiene lo que son esta sumatoria de estas cuentas ya te da como resultado si la balanza de pagos incurre en un déficit o en un superávit. ¿Por qué lo analizamos? Porque pues bueno, el comercio marítimo es un ente importante para la contribución de la balanza de pagos, ¿sí? Pues bueno, espero que sea de tu agrado.